La sala de conferencias 47 era la más grande del complejo, un motivo de orgullo para el profesor Ed, que la consideraba un logro personal, y también ostentaba una reliquia rechazada por todos los demás profesores de la universidad. Una pizarra para el profesor Ed. Las pizarras eran una de las pocas cosas prácticas que la humanidad había dado en las 2 décadas posteriores al primer contacto. No es que su gente o cualquier otra persona no pudiera producir pizarra y tiza, pero nadie más se aferraba a tradiciones tan anticuadas con el mismo fervor. La pizarra era una herramienta útil, tolerada y defendida en sus mejores días. Le ayudaba a identificar a los estudiantes lo suficientemente meticulosos como para tomar sus propias notas en lugar de confiar en conferencias digitalizadas y diapositivas holográficas, y el hecho de que le proporcionara proyectiles para disciplinar a los rebeldes era un beneficio completamente involuntario. Las mandíbulas del profesor Ed se crisparon de emoción cuando comenzó el primer día del semestre. El aire estaba denso con el aroma de la inocencia y el optimismo, tan contagioso como abrumador. Algunos miembros del personal de limpieza argumentarían que el entusiasmo del profesor era el resultado de un prolongado exposición a agentes formales y de limpieza, pero cualquiera que sea la causa, la verdadera fuente de su deleite eran sus estudiantes. No perdería el tiempo cubriendo el programa de estudios o explicando sus expectativas. Aquellos que no podían o no querían leerlo por sí mismos no tenían lugar en la mejor universidad del mundo, sino de la galaxia. Tenía la intención de sumergirse directamente en su trabajo, eliminando cualquier noción de complacencia y exponiendo cualquier signo de fragilidad. Tarareó un sonido escalofriante producido por las cuerdas vocales y las mandíbulas de su especie mientras organizaba su tiza. Las piezas frescas, prístinas y listas para escribir, se colocaron cuidadosamente en estiletes para evitar que se rompieran, mientras que las viejas y usadas se clasificaron en 4 pilas, una para cada uno de sus manipuladores. Las puertas en el frente del edificio se desbloquearon y los sonidos de varias especies entrando. Cascos, pies, alas, ventosas y otras formas de locomoción llenaron el espacio. La conmoción fue interrumpida ocasionalmente por los murmullos silenciosos de los estudiantes que buscaban direcciones. Profesor Edide, cuando los humanos llegaron naturalmente, vinieron en grupos, se conocían y eran los mamíferos más ruidosos del edificio a pesar de sus muchos logros, incluyendo hacer una entrada dramática en los asuntos galácticos, ganar guerras y tener algunas adaptaciones divertidas. Los humanos eran insufriblemente arrogantes. El Dr. Ed se maravilló de que ningún humano hubiera sido devorado por un Scree a pesar de los numerosos intentos de acariciarlos o pelear con ellos. Tal vez subestimó el impacto de los palos, las tormentas de fuego o las cicatrices psicológicas dejadas por las armas de Saint-Étienne, pero era solo cuestión de tiempo cuando los estudiantes finalmente ingresaron a su salón. La diversa gama de formas y figuras le trajo una sonrisa renovada a su rostro. El tapiz de la vida era uno de los sitios más hermosos de la galaxia, mejor atestiguado en una universidad. Cada especie, cada raza y cada sapient tenía que coexistir en espacios reducidos sin prejuicios, al menos en teoría. La mirada de confusión en los rostros de los estudiantes cuando entraron al salón fue un breve momento de ligereza antes de que comenzara su trabajo. Era natural para una generación que había crecido raramente usando un lápiz. Los proyectores estaban apagados, ningún modelo revelaba el tema del día y no había pantallas. Solo la pizarra, una reliquia, casi ninguno de los estudiantes había visto antes. Amigo, una pizarra, exclamó un humano codazo a su amigo, y rompiendo el momento human, es como estar en la clase de la señora Brown. El primer humano se rió, y el segundo se unió haciéndolos a ambos objetivos principales, un trozo de tiza lanzado. Con precisión exacta golpeó a cada uno de ellos en la frente, silenciándolos y pidiéndoles que encontraran rápidamente sus asientos. Al igual que la señora Brown, dijo el alto con una sonrisa. Amigo, cállate. El otro replicó golpeándolo en el hombro. La exhibición de agresión les otorgó algo de espacio, asegurando que los asientos a su alrededor permanecieran vacíos. Los 2 humanos guardaron silencio bajo la atenta mirada del profesor, ambos ahora ocupados con cepillar el polvo de tiza de sus ropas. Mientras tanto, los otros estudiantes esperaban con anticipación moderada a que el profesor hablara, ansiosos por evitar una cara calcárea similar, por lo que el profesor Ed comenzó a inspeccionar el hall con una mirada rápida. Ya que los humanos han llamado la atención sobre sí mismos, ¿alguien puede clasificar su mundo natal y especie? Puede parecer desafiante, pero comprender el sistema de clasificación era parte de la lectura que requería antes de que comenzara el semestre. Un estudiante de la tercera fila, el área donde los estudiantes ansiosos por parecer menos ansiosos levantaron una mano. Si Homo sapiens, conocido coloquialmente como humanos, evolucionó en la Tierra, que está clasificada como un mundo de muerte de categoría 6, el estudiante respondió. El profesor Ed miró al estudiante en silencio por un momento antes de dirigirse a todo el salón. ¿Cuántos de ustedes saben que la Tierra es un mundo de muerte? La mayoría de los estudiantes, excepto los 2 humanos sentados a un lado, levantaron sus manos. ¿Cuántos de ustedes saben esto por ver la trilogía de Terminatus nuevamente?
La mayoría de las manos permanecieron levantadas a regañadientes. Bueno, todos ustedes son, como se dice coloquialmente. Dirigió todos sus grupos de ojos hacia el estudiante, que se marchitó bajo su mirada equivocado, arrojó un trozo de tiza a la cabeza del estudiante. Si vas a ser pomposo, al menos sé preciso. La Tierra no está clasificada como un mundo de muerte, incluso si lo fuera sería una sólida categoría 3, tal vez una categoría 5 si entrecierras los ojos y manipulas los datos, pero nunca una categoría 6. Hizo una pausa para escanear a los estudiantes reunidos. ¿Alguien sabe qué es realmente la Tierra? Unos pocos estudiantes vacilantes reunieron el coraje para responder: la Tierra es un mundo crisol. AINX, Pío revoloteando sus alas para acabar con cualquier tiza perdida. Si el profesor Ed comenzó a escribir en la pizarra detrás de él, ¿por qué los mundos del crisol no están escalados? Porque no había razón para aventurarse. Un estudiante correcto. La sabiduría convencional sostiene que los mundos del crisol son demasiado inestables para soportar la vida sapiente. Ahora, dando un paso atrás, el Dr. Ed continuó con sus dos brazos inferiores escribiendo en la pizarra detrás de él. Hay una cosa que debe quedar muy clara, por favor, todos lean en voz alta lo que está escrito en la pizarra. El salón quedó en silencio por un momento mientras el profesor se hacía a un lado. Las películas de acción no son fuentes válidas de información. Las paredes reverberaban con las voces de cientos. Excelente. La próxima persona que cite una película de acción humana como una ley fundamental del universo tendrá la tarea de cubrir cada pizarra que puede encontrar en este grupo abandonado con líneas. Su tercera y cuarto grupo de ojos fijos en un auto se queda atrás luchando por ocultar su enorme volumen de la intensa mirada del profesor. Ahora el Dr. Ed continuó como si no hubiera causado que las grandes especies de la galaxia se encogieran a la mitad de su tamaño. Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué enfatizo esto, por qué enfatizo la importancia de una clasificación precisa. Es cierto que tengo un interés personal en esto. Soy el habitante del mundo de la muerte de mayor rango con un doctorado de una universidad de renombre, pero lo más importante es que dirigió todos sus ojos hacia los dos humanos en la cuarta fila. Serví junto al mariscal del fuego a bordo del Nautilus durante su campaña de caza de esclavistas a principios de los 70. He sido testigo de lo que sucede cuando los inteligentes se miran entre sí, sin el prejuicio de la arcilla fundida o las especies. Y el profesor se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza con un ligero tic en la cara. Sé por dolorosa experiencia personal lo que sucede cuando dejamos que la intolerancia persista, y cuando personas buenas hacen la vista gorda mientras nuestro trabajo es mal utilizado. Consecuencias. Una de las verdades, preguntó tímidamente, ¿se refiere a algo más allá de la esclavitud? Dr. Ed gruñó, revelando una parte de su torso superior desfigurado por el gancho que los esclavistas habían usado para controlar a su especie. ¿Estás preguntando sobre el tratamiento de los inteligentes como animales debido a una designación dada por algún biólogo olvidado hace un milenio? ¿Es eso lo que quieres decir? Exigió permitir que la verdad tartamudeara y se retorciera antes de despedirlo con un gesto. Todos sabían que el comercio de esclavos existía en una galaxia de 250.000 millones de estrellas y 1 billón de planetas. Siempre habría un rincón oscuro donde los esclavistas pudieran esconderse, pero para estos estudiantes privilegiados la esclavitud y la piratería parecían problemas. Para aquellos con uniformes baratos y armas aún más baratas, tenían naves personales de seguridad privada, y rara vez se aventuraban más allá de los sistemas centrales. Para ellos, enfrentarse a un ex esclavo como el Dr. Ed, cuyo cuerpo llevaba la escama. Los años de trabajos forzados fueron un shock estremecedor necesario para aquellos que se adentraban en la xenobiología y la psicología senos. Si no podían manejar un shock tan leve sin volverse pusilánimes. Bueno, el Dr. Ed no era conocido por tolerar la debilidad. ¿Sabes lo que preguntó el Marshal cuando llegó a la jaula en la que me habían dejado? Era demasiado cruda para siquiera llamarse celda. Algunos estudiantes, aquellos que se habían inscrito simplemente para pasar el tiempo, se movieron bruscamente hacia las puertas cuando sus hombres abrieron las jaulas de los demás. Esas personas intentaron matar a sus posibles rescatadores. Mi gente había sido reducida a animales tan completamente que cuando abrieron sus jaulas, su único pensamiento fue matar. Su último pensamiento consciente fue de venganza cuando se convirtieron en animales. Eso es todo lo que quedó. El Dr. Ed hizo una pausa, sus ojos rodaron con desdén. Un odio intenso por los esclavistas y un valor compartido de justicia lo habían unido con sus amigos humanos. La única pregunta que me hizo fue si planeaba matarlo. Dije que no y luego me dio un arma. El resto, ¿de dónde vengo? ¿Qué nivel de muerte? Mundo en el que nací, donde me habían capturado. Si era ciudadano de alguna autoridad no importaba. Sí. Veo tu escepticismo. Algunos nos habrían dejado morir en una estación en llamas. Más estudiantes parecían listos para salir corriendo, su incomodidad evidente al observar su apariencia, sus ojos cegados, miembros destrozados y hombros desgarrados. El mundo natural es brutal, despiadado y sin remordimientos. La voz del Dr. Ed se elevó con creciente pasión. Por cada buena persona hay un salvaje depravado.
haciendo la galaxia más fría y oscura para cada grupo de herbívoros. Hay un depredador acechando en las sombras, todo lo que vive eventualmente morirá. Algunos brutalmente. Como biólogos, deben observar esto con interés desapasionado y objetividad absoluta. Como psicólogos, a menudo necesitarán hacer más que observar, y aún así permanecer aún más objetivos. Levantó su brazo arruinado para señalar las puertas. Cualquiera perturbado por esto puede amablemente irse y unirse a otra sección. Unos 100 estudiantes o más se fueron, quizás más, quizás menos, pero probablemente más. Al doctor no le importaba. Su preocupación y obligación prioritaria eran con aquellos que se quedaron, aquellos dispuestos a ver el mundo sin anteojeras. Algunos que se fueron lo hicieron con comunicadores en mano listos para llamar a sus padres y quejarse. Otros se fueron con náuseas, incapaces de manejar la brutal realidad tan común en la galaxia, una realidad que los herbívoros como ellos solo habían considerado de manera abstracta. Algunos simplemente se dieron cuenta de que el Dr. Ed no toleraría la pereza o la idiotez, y su clase exigiría esfuerzo para pasar, y algunos más de lo que le hubiera gustado. No podían soportar ser sermoneados por un esclavo del mundo de la muerte. El buen Dr. Ed asintió. Por el resto de esta lección, mi único enfoque será inculcarles la importancia de nuestro trabajo y la necesidad de ser minuciosos, veraces y objetivos. ¿Quién aquí está familiarizado con la historia de los Agassid? Los estudiantes, encogimientos de hombros universales, impulsaron al Dr. Ed a murmurar una maldición y desear, como solía hacer en situaciones como esta, un rostro humano. Sus rostros carnosos y expresivos podían transmitir tantas emociones. Un error administrativo llevó a que se los clasificara como un B6 sapiente bajo, ¿o no? ¿Alguien sabe qué implica esa clasificación? Silencio. Una designación B6 sapiente bajo o no significaba que era perfectamente legal que las unidades militares se entrenaran contra ellos usando ejercicios con fuego real. Señor, uno de los humanos habló en tono respetuoso. Esto fue cubierto en la lectura. Los biólogos los clasificaron. Los militares solicitaron un permiso, se les concedió y llevaron a cabo sus ejercicios. Se siguieron todos los protocolos. Esto parece un error administrativo estándar, dijo Philip de French Mars, buscando respuestas a sus dudas no dichas. Lo hace el Dr. Edide. La burocracia benevolente, o incluso los burócratas benevolentes, son raros en la Tierra, y aún más raros en toda la galaxia. Se rió entre dientes ante una broma privada. Los Ajid fueron clasificados como habitantes de un mundo B6, lo que significa uno de los mundos depredadores y peligrosos más viciosos de la galaxia, así que cuando los biólogos de Cenobi aterrizaron, su principal preocupación era su propia seguridad en lugar de evaluar adecuadamente la situación. Cuando se encontraron con lo que podría haber sido vida inteligente, que hicieron lo descartó como sapient lento, porque después de todo, ¿qué podría evolucionar en semejante infierno? Nadie se molestó en seguirlo. El Dr. Ed se rió amargamente. De hecho, nadie revisó los informes iniciales de la encuesta hasta que se revelaron las atrocidades cuando la encuesta se lanzó a la galaxia. Los Calf solicitaron usar el mundo como campo de entrenamiento para sus militares. Un mundo indeseable habitado por indeseables en una parte remota de la galaxia. El Dr. Ed examinó la clase. Los estudiantes de CTH parecían inquietos. Algunos intentaron reprimir su instinto de huir, mientras que unos pocos permanecieron desafiantes hasta que la presencia intimidante de su profesor los silenció. Los humanos que habían leído su propia historia se estaban preparando para la conclusión, y Philip sintió una oleada de vergüenza. Bueno, la solicitud de Cal fue aprobada rápidamente y establecieron una estación orbital para entrenamiento planetario. Los soldados de Cal se encontraron rápidamente con los Agassid y, según sus registros, parecían disfrutar usándolos para practicar, dada su ferocidad natural, astucia y tácticas primitivas. ¿No debería? Sí, el Dr. Ed interrumpió bruscamente, causando que el estudiante se estremeciera. Debería haber levantado banderas rojas para la calma, deberían haber reevaluado, pero no tenían ningún interés en una raza salvaje. La encuesta los había considerado menos que completamente inteligentes, clasificados por xenobiólogos eruditos y confiables. Sus manos estaban limpias, además, eran simplemente soldados siguiendo órdenes. Hizo una pausa para evitar que su conferencia se convirtiera en una perorata. Incluso si hubiera habido sospechas de la inteligencia de agitación, la mayoría de los militares no perderían la oportunidad de entrenar contra los habitantes de los mundos de la muerte con relativa seguridad. Si los militares no iban a iniciar una evaluación, recaería en los políticos, pero ¿por qué lo harían? El mundo no estaba habitado por el tipo correcto de especie o alguien útil para la clase política. El posible retroceso y la pérdida de capital político no valían la pena. Era mucho más fácil disculparse después, echar la culpa a los militares y construir un monumento que arriesgar la carrera de uno para evitar algo útil. La esperanza final para los Agassid estaba en la sociedad civil. Ahora es crucial reconocer las realidades del universo antes de continuar. Hizo una pausa observando las reacciones de sus estudiantes, notando sus respuestas moderadas. 9 de cada 10
Las especies inteligentes de todos los mundos jardín o mundos paraíso, como los humanos a veces los llaman, esto significa que la especie inteligente típica es un herbívoro no volador de 2 a 6 patas adaptado a vivir en la Tierra en entornos en gran parte libres de grandes depredadores y formas de vida parásitas como la mayoría de los virus o bacterias. En estos entornos cómodos no competitivos, la mayoría de las especies evitan la violencia física, prefiriendo usar demostraciones de poder si surge un conflicto. Para ellos, las guerras que involucran armas reales se consideran innecesariamente destructivas, solo se recurre a ellas como última medida o cuando la victoria está asegurada. Esto contrasta marcadamente con el 10% restante de la vida galáctica, que evolucionó en mundos carnívoros. En estos mundos, la vida existe en un estado constante de conflicto en lugar de competencia. Las criaturas de orden superior aquí están impulsadas por el instinto y la búsqueda de la gloria que facilita el avance social en lugar de simplemente la necesidad de alimentarse. La violencia es desenfrenada y las demostraciones de fuerza a menudo preceden al combate real. Además, los planetas de categoría B moderada a alta están dominados por carnívoros obligados en lugar de omnívoros, lo que lleva a poblaciones bajas de individuos altamente agresivos que son completamente capaces de actuar sobre sus tendencias. Ahora, ¿quién puede decirme qué adjetivos se usan comúnmente para describir a mi especie en la sociedad civil? El silencio era palpable. Los herbívoros de las habitaciones estaban sentados en un silencio ansioso, tal vez conscientes de que los pocos habitantes de los mundos de la muerte presentes podrían dominarlos fácilmente, y dudaban en provocarlos en espacios tan reducidos. El Dr. Ed se rió entre dientes, apreciando su moderación. Incluso el término común para la categoría de mundo de mi gente debería darle una pista sobre cómo nos percibe la galaxia en general, habitantes de los mundos de la muerte inferiores. Aunque la mayoría de las personas simplemente descartan los inferiores y menores, refiriéndose a nosotros simplemente como habitantes de los mundos de la muerte. También hay mundos de la muerte salvajes, incluso más brutales y horribles que los mundos de la muerte menores. Los términos menor o inferior se usaban a menudo para referirse a lo que hacemos en nuestra inteligencia, una práctica que se ha desvanecido, ya que la sociedad moderna generalmente ve a los habitantes de los mundos de la muerte como de segunda categoría en el mejor de los casos, y a los salvajes como poco más que bestias de carga. Los descriptores comunes incluyen estúpido, agresivo, violento, destructivo, poco confiable, perezoso, plagado de enfermedades, y otras variaciones de ese tema. Desafortunadamente, dado que las especies más arriba en la cadena alimentaria tienden a tener poblaciones generales más bajas, y el hecho de que las especies herbívoras superan en número a las carnívoras casi 10 a 1, los habitantes de los mundos de la muerte han luchado para reunir suficiente capital político para cambiar nuestra reputación porque son precisos. Un estudiante murmuró, su voz baja para él, pero lo suficientemente fuerte para los 9 depredadores en la habitación que bien podría haber sido un grito. Las creencias personales, los dogmas y las opiniones no tienen lugar en nuestro trabajo. Si no puedes aceptar eso, entonces vete. Pasé 2 décadas en la Tierra y escuché insultos más inventivos que cualquier cosa que puedas soñar. El Dr. Ed hizo un gesto hacia la puerta por segunda vez, dejando que el silencio se extendiera antes de continuar. Al considerar la reacción silenciada de la sociedad civil de California durante la crisis de agitación, también debemos tener en cuenta su percepción de la agresión. Eran una especie tecnológicamente primitiva de mundos de la muerte, de una sapiencia apenas mencionada en las noticias. La sociedad civil, si es que se daba cuenta de su difícil situación, era poco probable que se uniera en su defensa con tantas otras preocupaciones. Además, muchos estaban dispuestos a tolerar el entrenamiento de combate debido a la proximidad de su mundo natal a los grandes imperios, incluido uno que es en sí mismo un imperio de mundos de la muerte. Al final del conflicto, más del 80% de los Agassid habían sido aniquilados. Perdieron gran parte de su progreso tecnológico y social, retrocediendo de confederaciones tribales de bronce y hierro a clanes xenofóbicos aislados. Pasarán siglos, si es que alguna vez, antes de que se reincorporen a la comunidad galáctica, con muchos en nuestro campo. Se estima que medio milenio. Es por eso que nuestro trabajo es tan crucial. Si realizamos nuestras tareas con diligencia, desempeñamos un papel clave en la expansión de nuestra comprensión de la vida en la galaxia, y en asegurar que todas las especies, independientemente de sus orígenes, encuentren un lugar en la comunidad galáctica. Sin embargo, si fallamos, corremos el riesgo de convertirnos en herramientas para fanáticos y racistas, o peor aún, convertirnos en cómplices del genocidio y la destrucción de especies y culturas enteras. Encuestó a sus estudiantes, que parecían tan inmaduros como eran. Habían escuchado su conferencia, su discurso, sus palabras, pero aún no entendían. Eventualmente, en este salón, madurarían y se convertirían en adultos o buscarían ayuda de un consejero, como les había advertido en el esquema del curso. No lo habían creído entonces, pero lo harían porque ver es creer. Él les haría ver.
Estoy seguro de que todos se preguntan qué viene después. Ahora que terminó mi discurso sobre la responsabilidad, uno que han escuchado innumerables veces de sus padres. Sonrió, revelando demasiados dientes para hacer que su expresión fuera algo más que una versión amaob de una sonrisa humana. Los proyectores que habían estado inactivos cobraron vida. Una cosa es que te digan que tus elecciones pueden llevar al genocidio. Otra cosa es enfrentarse a esa realidad. El salón había sido equipado con los mejores proyectores que el dinero podía comprar y algunos que el dinero no podía. Valía la pena tener amigos en la Tierra y RAR para quienes pudieran proporcionar tecnología avanzada con el pretexto de probar en el campo. El agitador era una especie bípeda capaz de caer a 4 patas. Podía correr a gran velocidad y exhibía una considerable destreza acrobática para su tamaño. Los cuerpos estaban cubiertos de placas duras que proporcionaban un grado de armadura natural, mientras que los cuernos curvos y las placas más gruesas en sus cabezas hacían que los cascos fueran poco prácticos. En su lugar, llevaban máscaras de bronce decoradas y capas adicionales de armadura de bronce y hierro. El hierro y el bronce, sin embargo, no eran rival para las armas modernas. Las pistolas láser y las armas de plasma habían atravesado sus defensas y reducido a los Agassid a meros objetivos. Los Calt habían ejecutado sus misiones de entrenamiento con profesionalismo, infligiendo heridas fatales sin dudarlo ni remordimiento. Como puede ver, los Calt inicialmente se comportaron con precisión militar en lugar de como salvajes sedientos de sangre. Esto cambió poco después de que se estableciera la estación orbital y oficiales más experimentados llegaron. El Dr. Ed explicó que las imágenes y los videoclips posteriores revelaron la transformación no en los Agassid, que todavía usaban su armadura de bronce y hierro con algo de equipo de Calt recuperado, sino en el comportamiento de Cal. Las heridas letales precisas infligidas desde la distancia dieron paso a cortes brutales, golpes aplastantes de armas contundentes y quemaduras espantosas de disparos de plasma a quemarropa. El eficiente silencio de una fuerza militar disciplinada fue reemplazado por el ruido caótico de una banda mercenaria fronteriza. Algunos clips incluso capturaron la manera agonizante y deliberada en que los Agassid fueron asesinados con evidente gusto. ¿Qué motivó este cambio? El Dr. Ed preguntó a los reclutas indisciplinados. Alguien se aventuró a adivinar, pero no. El cambio ocurrió con la llegada de oficiales adicionales más experimentados durante la construcción de la estación orbital. El Dr. Ed aclaró que el combate cuerpo a cuerpo y en los cuarteles de Clos serían valiosos, especialmente en naves. Otro humano especuló, pero negó con la cabeza al recordar las imágenes. Esto debe haber comenzado como un entrenamiento adecuado, pero algo cambió en las etapas posteriores. Excelente observación, pero ¿qué? Desencadenó el cambio que el Dr. Ed impulsó. Supongo que fue una ruptura de la disciplina debido a oficiales ineficaces que no podían o no querían controlar correctamente a sus soldados. El entrenamiento inicial fue rutinario destinado a prepararse para las maniobras de abordaje. Sin embargo, la escalada se debió a dos factores principales. Primero, el aburrimiento y la indiferencia. Las amenazas a las estaciones terrestres habían mantenido a los soldados vigilantes y concentrados sin dejar lugar a distracciones, pero con la estación orbital proporcionando una vigilancia integral, las tropas terrestres se sintieron seguras y comenzaron a relajarse sin una amenaza real. Sus tácticas primitivas se volvieron ineficaces, lo que llevó a enfrentamientos cada vez más imprudentes con la agitación. Segunda venganza. Oficiales experimentados, muchos con antecedentes en piratería, supresión y escaramuzas fronterizas, habían perdido amigos y camaradas a muerte. Los piratas mundiales no pudieron buscar venganza contra los propios piratas, descargaron sus frustraciones en el Agassid con poco miedo a la reprimenda, se entregaron a su deseo de venganza. El Dr. Ed se encogió de hombros. El fotograma fijo de la filmación decía mucho. Esta fase duró aproximadamente 7 años. Segunda fase. ¿Empeora?, preguntó Apra. Su pelaje se aferraba fuertemente a su cuerpo. Angustia. El Dr. Ed lo miró fijamente sin pestañear. Mucho peor. El alistamiento estándar para un soldado de Calt es de alrededor de 7 años. Algunos regresaron a casa con historias fantásticas y trofeos aún más fantásticos. Esta vez el Dr. Ed no usó un holograma. En su lugar levantó una caja sobre el Lecter de gran tamaño y quitó la tela. Este es un cráneo de agitación adquirido por un sargento de Calt durante el 4.º año de operaciones. Luego movió otra caja a su posición. Aquí tenemos colmillos y cuernos que a veces se mantenían intactos pero generalmente se reutilizaban en armas decorativas o culatas de armas, y finalmente colocó un frasco de vidrio sobre la caja del cráneo. Este es un Agasad Heart. Cuando se procesa adecuadamente puede mejorar muchos signos externos del envejecimiento. Caza de trofeos. Uno de los humanos, Mark of Tera, susurró. Exactamente. El Dr. Ed estuvo de acuerdo con un asentimiento. La vanidad de las clases altas permanece constante independientemente del tiempo o el mundo.
Algunos Agassid fueron asesinados por trofeos personales mientras los soldados buscaban demostrar su valentía y fuerza. Otros fueron asesinados por partes de su cuerpo que eran útiles para la industria farmacéutica, o más comúnmente vendedores de curas milagrosas, pero esos eran los afortunados. Generalmente morían rápidamente considerando el peligro de dejarlos con vida. ¿Y los desafortunados?, Ayn preguntó en voz baja. Los registros no están claros sobre cuándo comenzó esto. El Dr. Ed respondió, pero los desafortunados fueron sometidos a pruebas, principalmente pruebas de armas, pero también venenos y otros experimentos desconocidos realizados en secreto. La pausa del Dr. Ed se llenó con la conmoción, el horror y la incredulidad que surgen cuando la cosmovisión de alguien es desafiada directamente con los animales considerados agaza. Los militares ya no tenían que considerar la opinión pública. Los líderes de Cal racionalizaron sus acciones con la antigua justificación del bien mayor. Era por el bien mayor usar el Agassid para probar láseres y armas de plasma. Explorar los límites de la supervivencia a la muerte probando drogas y venenos y finalmente matándolos por cientos de miles, gritó un estudiante de CTH de pie agitado por Nowhere to Run. El Dr. Ed se rió entre dientes. Siempre hay uno en cada clase. Por favor, concéntrate en el frente. Este es audio y video estándar. Te aseguro que todas nuestras armas han sido probadas exhaustivamente. Un oficial de CTH dijo, sus pasos haciendo eco en el metal frío. Pero no en combate, preguntó un humano hablando con un dialecto con un fuerte acento. No, así que por eso nos estás ofreciendo ese trato. El humano se rió entre dientes. De hecho, necesitamos a alguien dispuesto a probar nuestras armas contra una variedad de objetivos variados. Supongo que esa es una forma de describirlo. Los dos hombres llegaron a un conjunto de puertas pesadas, y el silencio opresivo de la sala de conferencias devolvió lo que el humano respiró cuando los estudiantes vieron lo que vio. Estaban parados en una pasarela con vista a un enorme salón dividido en 4 secciones. La vivienda de Cage frente a un laboratorio de pruebas, un campo de tiro y una morgue donde los muertos estaban dispuestos y estudiados como trozos de carne. Como mencioné, las armas han sido probadas exhaustivamente en animales, dijo el humano, aunque sonaba más como una afirmación que como una pregunta. Por supuesto, las pruebas sapientes son ilegales y poco éticas. El oficial respondió suavemente. De hecho, el Dr. Ed se rió. Para sí mismo, tanto los depredadores como los humanos habían notado la desconfianza y sospecha veladas. No estaba claro qué alertó al humano sobre el hecho de que las criaturas en las jaulas eran más que animales. Tal vez era una sensación inexplicable o una picazón. Su mano de lucha. Wayne se había negado a explicar cómo sintió que algo andaba mal. Como los humanos a menudo luchan por articular sus sentimientos viscerales, que el Dr. Ed continuó mientras los hombres en la pantalla comenzaban a firmar documentos. Era Wayne von Rose, un pirata convertido en corsario. El tratado que protege a la AGSD lleva su nombre por su papel en poner fin a la atrocidad, y como a los humanos les gusta conmemorar, su nombre está unido a él. Ahora prepárense, he tenido meses para prepararme para esto. El Dr. Ed agitó su mano, y las luces cambiaron para imitar la atmósfera de todo el mundo en casa. Pocos estudiantes notarían la precisión de los detalles, pero la temperatura y la humedad aumentaron significativamente. La cacofonía esperada, la vida tropical, fue reemplazada por gritos escasos y el zumbido constante de insectos. Algunos estudiantes se rieron entre dientes, mientras que otros permanecieron en silencio cautelosos de la desagradable dulzura. Los más perceptivos entre ellos vieron el canto. Instintivamente, inflaron sus plumas. El llamado de advertencia que escucharon podría no haber sido un Sphinx, pero entre las especies de Aven, tales llamados se entendían universalmente. Luego vino el olor. El Dr. Ed había pasado meses colaborando con los humanos para crear el aroma correcto. La podredumbre orgánica y la descomposición se mezclaron con el crecimiento fresco y la flora floreciente de una jungla. Los golpeó el hedor del miedo, la orina, las heces, un toque de sudor y la abrumadora riqueza de la carne en descomposición, que se mezclaba con el olor férreo de la sangre. La mayoría de los estudiantes estaban desdichados. Algunos ya habían vomitado y unas pocas almas incautas que se habían olvidado de traer bolsas para vomitar contribuyeron aún más al hedor horrible que llenaba la haya. La proyección siguió mostrando un pueblo intacto por las llamas, engañosamente pacífico hasta que los cuerpos aparecieron a la vista. Los estudiantes podrían no haber sabido cómo se veía un niño muerto antes. Pero ahora sí, puede que antes no supieran cómo era una persona masacrada para obtener trofeos, pero ahora sí, puede que antes no supieran cómo era una forma torturada, pero ahora sí, puede que antes fueran ingenuos, pero ya no lo eran. La escena ante ellos no era una estadística ni un concepto abstracto de un libro de texto, era la cruda y visceral realidad del asesinato. Y el genocidio, hijo de un mendigo. La voz de von Rose de antes atravesó la desdicha y congeló incluso a aquellos estudiantes que habían considerado huir. ¡Qué demonios, bastardos! ¡Qué demonios, Dios, ten piedad! El metraje de los pies continuó, fotograma tras fotograma, mostrando a soldados humanos moviéndose en silencio por la aldea devastada.
Los sonidos ambientales de la jungla se interrumpían ocasionalmente con improperios en escenas particularmente lúgubres. Los padres intentaban proteger a sus hijos. Niños ancianos demasiado frágiles para luchar golpeados y dejados de sangrarse, cuerpos aplastados por vehículos blindados, cadáver tras cadáver. Cada nueva vivienda revelaba más restos destrozados y profanados solo cuando se despejó la última habitación, revelando lo que deben haber sido los muy jóvenes, y cuando los humanos regresaron al centro de la aldea, donde las huellas de botas y los rastros de cuerpos arrastrados terminaban donde comenzaban las huellas de los vehículos. Los proyectores finalmente se apagaron. Fue un alivio ser arrancado de la sombría realidad de una aldea olvidada en Alt, y de regreso al Salón 47, donde la única prueba tangible de lo que habían presenciado era el persistente olor a vómito que los sistemas de ventilación dispersaron rápidamente, dejándolos solo con la mezcolanza de imágenes en sus mentes. Aquellos de ustedes que necesitan limpiarse, continuaré. Muchos se fueron inestables con los ojos vidriosos mientras trataban de procesar lo que acababan de presenciar. Solo quedaron unos pocos. El Dr. Ed se concentró en los que se quedaron. Su determinación evidente les dedicaría toda su atención, porque estaban preparados para enfrentar lo que viniera después con los ojos abiertos. 3 días después de que se grabara este metraje, Wayne Von Rose y su tripulación atacaron las instalaciones de entrenamiento, masacrando a los soldados en el planeta. Luego tomaron la estación orbital y tomaron a la tripulación como rehenes. 4 días después de la llegada de la flota humana Titán alrededor del mundo natal de CTH, en amenazas de todas las especies del mundo de la muerte, así como el alto mando de Carly, los Calt admitieron públicamente sus acciones y firmaron el Tratado Von Rose, que condujo al establecimiento de mundos de clase protectora. Fue la resolución más rápida para una crisis a gran escala. La aniquilación total tiende a acelerar las cosas. El Dr. Ed se rió entre dientes. El Agassiz todavía solo interactúa con los forasteros a través de la delegación humana que visita una vez al trimestre para entregar suministros y datos. Su población probablemente permanecerá marcada por siglos. El Dr. Ed negó con la cabeza. Lo que acaba de ver es nuestro trabajo llevado a su extremo más horrible. Clasificamos, cuantificamos y calificamos toda la vida en la galaxia. Estudiamos, analizamos y procesamos y, en última instancia, asignamos a la vida su designación final. Somos los árbitros finales de las realidades que enfrentará la vida recién descubierta. Determinamos la longitud y la dificultad de su camino hacia la aceptación a través de investigación sesgada y hallazgos engañosos. Podemos reforzar estereotipos y legitimar actos de genocidio, o defender la verdad sin importar lo desagradable que sea la verdad. Asegura que cuando las generaciones futuras nos miren, verán que la enfrentamos sin pestañear. Es la verdad por sobre todas las cosas lo que debemos perseguir, porque es la verdad la que tranquilizará nuestras almas, si no nuestros corazones. Doctor Etsy, ¿fue un error administrativo? ¿Fue esto? Dejó que los proyectores mostraran una imagen fija. Un error administrativo. Escaneó el pasillo, notando a los estudiantes que nunca volverían a ver el universo de la misma manera. Los humanos parecían en gran medida imperturbables, una reacción predecible, dadas sus experiencias endurecidas para los demás. Muchos se saltearían el resto del día, se irían a casa llorando, llamarían a sus familias y exigirían saber por qué tal crueldad y bajeza todavía existían en tiempos de abundancia. Incluso los habitantes del mundo de la muerte como él se verían afectados. Podrían beber mucho y en sus tazas intentar expresar el dolor que habían presenciado, dolor que no era el suyo, a través de palabras vacilantes y oraciones entrecortadas. Harían preguntas a sus maestros omniscientes que responderían con el silencio. La cuestión de un error administrativo quedó en el aire y el Dr. Ed decidió dejarlo allí mientras su G seguía a los estudiantes sacando algunos vómitos aún cubiertos. Esperaba que eventualmente entendieran la necesidad de lo que había sucedido. Los niños de hoy deben convertirse en los faros del mañana, y él soportaría lo que la administración le arrojara para asegurarse de que así fuera. Después de todo, había soportado cosas mucho peores en pos de cosas mucho menos importantes.